Doy la bienvenida a Arusi Unda, vocera del colectivo Brujas del Mar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Oye, antes de hablar contigo acerca de este reconocimiento que te hace la revista, quisiera platicar contigo acerca de los feminicidios en México, un tema gravísimo que lastima a la sociedad en su conjunto y que precisamente sale un índice del récord de feminicidios registrados en 2019, mucho más allá de 1990 y que además en 2020 la cifra sigue creciendo. Sí, definitivamente la violencia contra las mujeres se encrudeció también en este periodo de pandemia. Justamente había muy poco recurso para poder atender desde la sociedad civil organizada todo este despliegue de violencia, más que nada por el tema del recorte presupuestal a refugios y a programas que atienden esta problemática, ¿no? Cuando se presenta un feminicidio, tenemos que tener claro que hay una lista de incompetencias previas. Incluso hay muchos feminicidios que ya sabemos que tenían denuncias por violencia previas. Entonces esto a nosotras lo llamamos que es un feminicidio también por parte del Estado, no solo por parte del perpetrador, ¿no? Uh-huh. Punto y aparte, te digo, el que las mujeres estuvieran confinadas con sus agresores y no hubiera los suficientes recursos para poderlas sacar de una situación de violencia a espacios seguros por estos reportes. No había programas integrales que pudieran hacerle frente a la violencia contra las mujeres durante la pandemia. Entonces, es bastante lamentable. Nada más recordar que en Veracruz, en 2019, fuimos primer lugar nacional en feminicidios. En lo que va del 2020 es el segundo lugar. Ayer justamente se publicó la noticia de que un refugio en Orizaba o en Córdoba, no recuerdo, tuvo que cerrar justamente por falta de recursos. Creo que es el segundo refugio que cierra durante la pandemia por el recorte presupuestal. Pareciera que tenemos todo en contra, que tenemos cada vez menos herramientas para ayudar a las mujeres, punto y aparte del estado de impunidad en el que vivimos en el país. Se cierran varios refugios, se quita el respaldo económico, que de alguna manera es una vía para tratar de salvarle la vida a las mujeres que alcanzan a denunciar, a decir tengo miedo, necesito salir de aquí, tengo que sacar a mis hijos, pero ahora también ya recortaron esos recursos provenientes del Estado para darle este refugio, este respaldo a las mujeres, sin hablar de la impunidad. Pero me quisiera desglosar el tema en varios aspectos. Primero, el Estado. ¿De verdad hay procuración a las mujeres o es un doble discurso? Definitivamente yo lo percibo como un doble discurso, porque algo que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, asociaciones como la Red Nacional de Refugios explican que cuando ellos y ellas activan un rescate de una mujer, es decir, sacarla del espacio violento para ubicarla en un refugio, eso es como el último recurso, porque se supone que previamente ya debe de haber algo que la proteja por parte del sistema. Que detengan al sujeto a saber, ¿no? Entonces, también responde a una falla procesal, por así decirlo, del delito. No se persigue el delito. Y si no se persigue el delito de lo que son amenazas, agresiones, golpes, todo este ciclo de violencia termina o culmina en un feminicidio en la mayoría de los casos. Entonces, ni siquiera hay como atención a la prevención del feminicidio. Y punto y aparte de eso, es alarmante, es preocupante que incluso culminando en feminicidio no haya castigo a los responsables, no haya un pronunciamiento enérgico por parte del Ejecutivo sobre esta crisis de violencia contra la mujer. Y eso abona a la permisividad, abona a la impunidad. Y también había un amplio debate en territorio mexicano respecto a quitar la tipificación al feminicidio. ¿Estás a favor o en contra? Totalmente en contra, porque de por sí no se entiende cuáles son las raíces de las violencias que nos atraviesan a las mujeres. No se entiende este fenómeno de dónde surge. Si bien muchísimas agrupaciones, muchísimas activistas por los derechos de las mujeres
han puesto el dedo sobre el tema, han explicado cuáles son las raíces de la violencia, han dado rutas de acción, han hecho pliegos petitorios. El movimiento feminista tiene agenda, ¿sabes? Y no nada más es un reclamo vacío, viene con propuesta, viene con rutas de acción, viene con agenda, viene con, o sea, con todas estas situaciones que no son escuchadas, ¿no? Punto y aparte de eso, creo que una clara muestra de qué tan poco compromiso hay con respecto a la violencia contra las mujeres en el país, son justamente todo este desmantelamiento de las instituciones, de los programas, de los recursos, de los refugios, que eran resultados de muchos años de lucha de muchísimas mujeres para poder por lo menos sostener un poco esta violencia que nos atraviesa a todas, ¿no? Uh-huh. Ahora, los índices de violencia en Veracruz, pero también en Chihuahua, en el Estado de México, son permanentes, en Guanajuato. ¿Qué pasa? No solamente en esos estados, pero en esos estados que están los focos encendidos, ¿qué está pasando? Que año con año aparecen en este ranking. Es una cuestión cultural, es una cuestión de impunidad, de que gobierno tras gobierno local, es decir, estatal o federal, es exactamente la misma tomada de pelo y nada cambia, ¿o qué pasa? Eso es una muy buena pregunta, porque justamente hay un debate o una discusión, por así decirlo, del por qué indignó tanto al movimiento feminista y a las agrupaciones por los derechos de las mujeres el tema de los recortes presupuestales a las alertas de género. Uh-huh. Siendo, por ejemplo, que Veracruz tiene 2 y querían recortarlo en lo absoluto. La situación es que se están amparando al hacer este nuevo recorte, que es tan necesario ese fondo, pues, bajo la excusa que es cierta, que ningún estado, al menos que yo sepa, en donde se ha activado una alerta de género, ha bajado la violencia contra las mujeres. Esto es verdad, pero de nuevo es porque las autoridades no están capacitadas, no saben cómo manejar estas situaciones, no se sabe a dónde están dirigiendo los esfuerzos y los recursos. Y si los esfuerzos y los recursos se están empleando en una estrategia, no están enterados de que esa estrategia no está funcionando. Entonces, algo que me parece interesante es, por ejemplo, nosotras hemos tenido oportunidad de estar en mesas de trabajo con equipos de los municipios de aquí de Veracruz, y algo que nosotras notábamos es que al sentarnos y empezar a plantear las problemáticas que nosotras desde nuestra agrupación podemos percibir, solamente encontramos como, se ponían muy a la defensiva, como si los estuviéramos ofendiendo. Entendemos la situación hasta cierto punto de que no hay suficientes patrullas, no hay suficientes policías, pero tiene que haber una estrategia que pueda contener esto, y la estrategia no está funcionando. Eso es más que nada lo que voy, y yo creo que se está viendo en distintos niveles de poder, tanto municipal, estatal, federal, que no le quieren hacer frente a esto. Les ofende que se les diga que no está funcionando, pero es que si no hay un reconocimiento de que la estrategia no funciona, de que los recursos están mal dirigidos, de que hay impunidad, de que no está haciendo no están haciendo suficiente esfuerzo para hacerle frente a esta problemática que nos está asesinando a 11 mujeres diario, y que tiene a Veracruz sumido en una violencia contra las mujeres, pero que es escalofriante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ellos les ofende que se les diga estas cosas, pero ¿por qué no les ofende que las mujeres vivan con temor y que haya tantas familias destrozadas a causa de la impunidad y los feminicidios? ¿Pero qué pasa? Porque ahora con la pandemia resultó mucho peor. Estás encerrada en tu casa y comenzaron a registrarse, o por lo menos a visibilizarse, a saber muchísimos más de estos episodios de violencia. ¿Qué sucedió? Bueno, nosotras y muchísimas más agrupaciones, muchísimas activistas y feministas, llevamos ya rato señalando que la mayoría de los feminicidios, punto y aparte de lo que tenga que ver con el crimen o lo que sea, se originan o se llevan a cabo en un entorno familiar. Esto quiere decir, incluso dentro de las 7 puntos para tipificar un feminicidio, uno de ellos es
la relación que la víctima tenía con el agresor. Y esta es un familiar, una pareja, una expareja, alguien con quien trabajaba, etcétera. ¿Y esto a qué se refiere? Que las mujeres en sus espacios más íntimos no están seguras, porque ahí se están perpetrando la mayoría de los feminicidios. Obviamente llega la pandemia, no tenemos los recursos para contener a las mujeres que están cerradas con sus agresores, punto y aparte de todas las mujeres que no creen en el sistema, que no pueden denunciar porque están siendo amenazadas, violentadas, no tienen los recursos, no tienen el conocimiento, no saben cuáles son las rutas de escape, no tienen redes de apoyo. Lo que hay que saber es que los agresores lo primero que hacen con una mujer es cortarle su red de apoyo. Les cortan lo económico, les cortan sus trabajos, les cortan sus estudios, comunicación con familia, comunicación con amigos. Entonces estas mujeres están en un desamparo de todo tipo, sistemático, cultural, político, económico, laboral, social. Es muy difícil dar con el momento adecuado para sacar a una mujer de un ciclo de violencia. Empecemos por ahí. Si a eso le sumamos que no hay suficientes recursos, que no hay estrategia, que hay impunidad, que hay revictimización dentro de los ministerios públicos y las fiscalías, en donde le dice, ay señora, y nada más la jaloneó, ya vayas a su casa, pues entonces, ¿qué estamos esperando? Pareciera que el sistema quiere que sigan asesinando a mujeres. Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer desde el hogar, desde construir esta red de mujeres entre mujeres para ayudarnos y acompañarnos? Nosotras siempre comentamos, justamente por este perfil del abusador, que es bastante claro, en este tema de recorte de recursos para que la mujer no pueda huir de una situación de violencia o no tenga cómo huir de una situación de violencia, es estar muy vigilantes, porque si una mujer cercana a ti desaparece, por así decirlo, ya no puede hablar, hablar con sus amigas es un problema con su pareja, ir a las reuniones familiares es un problema con su pareja, cada vez está más alejada, no trabaja, no tiene un ingreso, no la deja manejar, no la deja salir, no la deja tal cosa. Hay que poner mucha atención porque este personaje puede estar cocinando justamente el recortar todos los recursos para tenerla enclaustrada en un ciclo de violencia del que ella ya no pueda salir. Eso yo creo que nos toca educarnos mucho en cómo funcionan los ciclos de violencia, estar alerta de nuestros alrededores, educarnos en cómo hacer las denuncias pertinentes, en cuáles son las asociaciones que están funcionando a favor de los derechos de las mujeres y para protegerlas, tener a la mano toda esta información. Lamentablemente en este momento que el Estado está ausente, nos toca salvarnos a nosotras y las redes de mujeres son las que están salvando vidas. Entonces sí nos toca estar muy atentos, ya no hacernos la vista gorda, no estamos para esto, ya es tolerancia cero, estamos en una crisis total de violencia contra la mujer, estamos en un estado feminicida y no es para menos, no estamos exagerando cuando decimos ya no hay que permitir más violencia de ningún tipo a las mujeres en México. ¿Y qué pueden hacer esos padres, esposos, hermanos, hijos para apoyar a las mujeres y que a veces eso implica un rompimiento incluso familiar? Sí, lamentablemente dentro de muchísimas familias mexicanas está muy naturalizada la violencia contra las mujeres, contra las hermanas, las hijas y las madres. Violencia de todo tipo, porque incluso puede ser violencia simbólica, ¿no? Sí. El no reconocer el trabajo del hogar, el hacerle cargas de doble, triple jornada no remunerada, todas estas situaciones que son tan lamentables y que ocurren en tantísimas familias. Y justamente es lo que nosotras desde las redes a veces llamamos los secretos familiares, ¿no? Uh-huh. De que sabemos que el abuelo ha hecho ciertas cosas, que el hermano o el tío o el compadre, pero todos mantenemos un silencio cómplice justamente para no romper la fraternidad familiar de la que habla el presidente justamente. Entonces, yo creo que ya no estamos para tibiezas. Yo creo que este es el momento de ponernos en el lado correcto de la historia y hacer algo por las mujeres de nuestro país.
ya que nosotras somos uno de los pilares más grandes de nuestra sociedad, al ser, somos un brazo fuerte de la economía, somos quienes a trabajo no remunerado logramos la economía de este país y tenemos una participación bastante importante, somos más de la mitad de la población en México. Entonces ya es hora de que seamos un tema prioritario, que no nos hagamos de la vista gorda ante esta situación. Usted ya escuchó por qué la revista Time reconoce el trabajo de Arusi, esta veracruzana que usted acaba de escuchar, poniendo tal vez el dedo en la llaga, porque puede ser un tema muy doloroso para la familia y para la sociedad en general, pero la idea es salvarle la vida a las mujeres, porque como tú decías, Arusi, en algún momento, si las mujeres nos detenemos, se detiene todo. ¿Qué significa para ti este reconocimiento de la revista Time? Sinceramente, a mí lo que como que me llenó más fue el hecho de que Lidia Cacho lo haya escrito, porque la admiro muchísimo, es un mujerón. Entonces yo ya no sé qué se sintió mejor, si el reconocimiento de Time o de Lidia Cacho, ¿no? Al mismo tiempo es un poco... como que me genera sentimientos encontrados, por así decirlo, porque a final de cuentas el movimiento feminista es colectivo, es horizontal, esto es una lucha de todas. Definitivamente no creo que una persona o un colectivo pueda representar la fuerza del movimiento feminista. Agradezco la mención, agradezco la nota y estoy, está padre, pero al mismo tiempo sí es puntualizar que esto no que el foco no debe ir sobre un individuo o un colectivo, sino sobre el movimiento en general y sobre todo qué es lo que está haciendo que las mujeres nos levantemos en México. Es Arusi Unda, muchísimas gracias, un privilegio que estés con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchas gracias a ti. Hasta luego, muy buenas.